Mientras leía me daba cuenta de que las 3 mujeres de Nuevo México que habían entrevistado tenían los mismos síntomas que yo y el único punto en común era el L-triptofán. Entonces pensé, soy la cuarta. En todo el estado, las personas respondían al artículo de primera página de Stever. En poco tiempo, cientos de llamadas llegaron al Departamento de Salud. 9 mujeres informaron estar sufriendo síntomas similares, elevando el número de víctimas a 12. Había casos en todo el estado. La enfermedad aparentemente se estaba propagando. La doctora Millicent Knightson y el Departamento de Salud de Nuevo México aceleraron su investigación. Hizo que advirtiésemos que realmente podía haber un gran brote. Lo que estábamos buscando era la cima de un iceberg y eso nos motivaba a trabajar aún más y más deprisa. Porque si era por el L-triptofán o por otra causa, era importante descubrirlo rápidamente para proteger la salud pública. A pesar de sus sospechas sobre el L-triptofán, la doctora Knightson necesitaba hallar pruebas del origen del brote. Era realmente importante tener un estudio epidemiológico detallado porque era una nueva enfermedad e ignorábamos cuánto se había propagado. Este producto era usado en todo el mundo y podía tener consecuencias sobre miles de personas. La posibilidad de una epidemia global que afectara a las mujeres era aterradora. La doctora Knightson alertó al Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Atlanta. En el Centro Nacional de Salud de Medio Ambiente, el doctor Ed Kilburn se hizo cargo del caso. Cuando estuvimos hablando sobre el brote, se nos mencionó un posible vínculo con el L-triptofán, pero una observación clínica en algunos casos no es lo mismo que un verdadero estudio epidemiológico y necesitábamos que se hiciera. Harry, tenemos que trabajar. Acaban de llamarme acerca de los casos de eosinofilia en Nuevo México. La doctora Knightson está organizando duplicaciones y buscando las cifras reales del caso. Salió en los periódicos y ya comenzamos a oír sobre algunos casos. Antes de tomar cualquier decisión sobre la causa del brote, el centro debía tener pruebas. Necesitaban datos que relacionaran el L-triptofán con las víctimas. El centro se puso a trabajar con el equipo de Knightson en Nuevo México para diseñar un estudio de control del caso. Se efectúan análisis minuciosos para comparar a las personas enfermas con un grupo de control de personas saludables. Los investigadores esperaban hallar respuestas a través de sus diferencias. Enviamos equipos a los laboratorios de hospitales y revisamos cientos de miles de registros buscando niveles elevados de eosinófilos. Era revisado cualquier registro de pacientes que tuvieran niveles de eosinófilos superiores a 2000 en los últimos 6 meses. Se eliminaban del estudio a los pacientes con niveles elevados de eosinófilos causados por alergias o parásitos. Con ese enorme trabajo en todo el estado, se pudieron aislar solo 11 casos de eosinofilia. A continuación, los funcionarios de salud pública fueron puerta por puerta buscando pacientes en los vecindarios. Debían hallar mujeres de edad similar que no hubiesen enfermado, ya que servirían como grupo de control del estudio. Hola. Hola, soy de salud estatal. Tales personas eran similares a las enfermas con el mismo nivel socioeconómico y estilo de vida, pero saludables. Mi nombre es Irene, soy enfermera del Departamento de Salud. Gusto en conocerte. El cuestionario fue igual para las mujeres enfermas que para las saludables. ¿Toma suplementos de calcio? Sí. ¿Lecitina? Entonces comparamos las respuestas y vemos si existen diferencias que nos indiquen por qué las personas se enferman. Muy bien. Era un proceso difícil y arduo. Tomaría varios días reunir toda la información y analizar los resultados. En Atlanta, el doctor Ed Kilburn envió una alerta a todos los departamentos de salud del país. Necesitaban más datos para revelar si los casos en Nuevo México eran aislados o si enfrentaban a una epidemia nacional. Lo que también tenían que descubrir
era porque la enfermedad solo estaba afectando a las mujeres. Pero mientras los funcionarios de salud pública, estatales y federales luchaban contra el brote, en Nuevo México más personas se enfermaban de gravedad. Una misteriosa enfermedad se propagaba por Nuevo México. Casi una docena de mujeres había sido atacada por ella. Todas sufrían los dolorosos síntomas de la eosinofilia, una extraña enfermedad en la sangre que torna el sistema inmunológico de la víctima contra sí misma. ¿Qué tomó? Tomó la Essex. 1, 2, 3. ¿Tienes efedrina? 1 miligramo intravenoso. Sus pupilas no responden. Estimula su presión. No reacciona. A medida que avanzaba la enfermedad, los sistemas nerviosos de las víctimas se deterioraban. En casos extremos, los pacientes podían llegar a un paro cardíaco. Todas las víctimas habían tomado L-triptofán. El aminoácido era una medicina natural para el insomnio, los síntomas premenstruales y la depresión. Los médicos se preguntaban cómo un suplemento de venta libre podía hacer que súbitamente enfermara a tantas mujeres. Los funcionarios de salud estatales efectuaron estudios para determinar si el L-triptofán era responsable del brote. En el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, el Dr. Ed Kilburn investigó la magnitud de la epidemia. Lanzó una alerta nacional en EpiNet, una base de datos sobre salud pública. La respuesta confirmó sus peores temores. Comenzamos a descubrir que había varios informes y otros casos, y rápidamente quedó claro que era un problema nacional. A medida que el número de casos aumentaba, los médicos hicieron un sorprendente descubrimiento. También hombres estaban contrayendo la enfermedad. Cientos de casos amenazaban ahora la salud de la nación. Pocos días después de lanzada la alerta, el Dr. Ed Belongia del Departamento de Salud de Minnesota estaba tratando 4 casos de eosinofilia en su estado. Éramos nosotros contra esa enfermedad misteriosa y debíamos hallar su causa porque hasta entonces las personas seguían en riesgo de desarrollar la enfermedad. Como sus colegas en Nuevo México, los epidemiólogos de Minnesota creían que había un vínculo entre el L-triptofán y los pacientes enfermos. Pero sin pruebas científicas, no podían sostener su teoría. Si era el L-triptofán, necesitábamos obtener la evidencia que lo identificara para quitarlo del mercado, porque cuanto más lo pospusiésemos, más personas lo comprarían en supermercados y tiendas naturistas y más personas se enfermarían. Para los funcionarios de salud tanto de Minnesota como de Nuevo México, el próximo paso dependía del resultado de los estudios. En Santa Fe, el Departamento de Salud trabajaba contra el reloj para completar el estudio en solo 4 días. La doctora Millicent Eison ordenaba los resultados en la noche del domingo 12 de noviembre. Lo que hallamos es que todas las personas enfermas tomaron L-triptofán antes de la enfermedad, mientras que de las 22 personas sanas, solo 2 lo habían tomado en el mismo lapso de tiempo. Esa era una diferencia significativa estadísticamente, no era una cuestión meramente fortuita. El lunes por la mañana, el Departamento de Salud de Nuevo México dio la orden de prohibir la venta del L-triptofán. Fue retirado de todas las tiendas. 4 días después, la Administración de Medicamentos y Alimentos prohibió la venta y exhibición de L-triptofán en todo el país. Lanzó una alerta nacional sobre el suplemento y aconsejó a todos los que lo habían ingerido que consultaran a sus médicos. En el hospital de St. Vincent, Bonnie Bishop empeoraba. Había sido la primera víctima de esa nueva enfermedad tan extraña. Su médico, el oncólogo William Blevins, comenzaba a perder las esperanzas. Sentí que Bonnie podía llegar a perder su vida por la enfermedad y cualquiera hubiese sido su causa, era eosinofilia. Las personas pueden seguir agravando y morir a causa de eso, y el caso de Bonnie estaba en el límite.
Los padres de Bonnie permanecieron a su lado. Debían enfrentar la posibilidad de perder a su hija. Simplemente pensé que era imposible que cualquiera que fuese fuerte como ella muriera a su edad, con su excelente estado físico. Pensé que era imposible que muriera. Estaba aterrado. Tenía mucho miedo. Mientras los pacientes luchaban por sus vidas, los médicos del Centro de Control de Enfermedades seguían trabajando. Debían luchar juntos contra esta nueva enfermedad. Los funcionarios de salud consultaron también a la autoridad máxima en eosinofilia de los Estados Unidos, el Dr. Gerald Gleick de la Fundación Clínica Mayo. Era suficiente para sembrar el pánico en los corazones de las personas enfermas porque no se sabía nada, no había demasiada información. Recibía llamadas a toda hora. Me consultaban especialistas de todo el país. Sus esposas, sus hijas, sus amigos estaban enfermos. ¿Podría ayudarlos con información? ¿Hola? No recuerdo haber tenido un caso similar antes. No, creo que es algo nuevo. Queremos saber qué sucede, por lo que sería importante obtener muestras de sangre para hacer algunos análisis. Había poca información para dar y la falta de conocimiento se hacía sentir. Necesitamos estimular la presión arterial. 2 miligramos de epifedrina. 300. 4. Eso es. El 16 de noviembre de 1989, la misteriosa enfermedad se cobró su primera víctima. ¿Cuántas personas más morirían antes de que se hallara la causa del brote? En otoño de 1989, una terrible enfermedad atacó a cientos de personas en los Estados Unidos. Los funcionarios de salud pública determinaron que la enfermedad era causada por el L-triptofán, un suplemento dietario de venta libre, utilizado comúnmente como somnífero. El gobierno prohibió su venta, pero los médicos seguían luchando para atender a las víctimas. Una ya había sucumbido, otras estaban cerca de la muerte. Ya están medicados. Tras el inicio del brote, el epidemiólogo Ed Belongia tenía más preguntas que respuestas. Hay que confiscarlos. El equipo de investigación del Departamento de Salud de Minnesota tenía que indagar más. Los investigadores se pusieron en contacto con las víctimas conocidas para saber qué marca de L-triptofán habían estado tomando. Queríamos obtener los frascos que las personas habían estado ingiriendo para iniciar el proceso de localización y averiguar más sobre cómo eran fabricados y por quién. ¿Su nombre? Se les pidió a las víctimas que enviaran su L-triptofán al Departamento de Salud del estado de Minnesota. Hay 2 frascos. Es importante porque es el único que dijeron que habían utilizado. El próximo paso en la investigación era saber cómo era fabricado el L-triptofán, de dónde provenía, quién lo hacía y cómo. No sabíamos nada, había mucho que aprender y muy poco tiempo. Por las etiquetas, los investigadores supieron que los suplementos habían sido envasados por diferentes compañías en todo el país. No había forma de saber dónde habían sido fabricados los aminoácidos. Resultó ser una extraordinaria y compleja red de procesos, desde que el triptofán es fabricado inicialmente hasta que termina en la farmacia o en el supermercado. En total, hallaron 60 marcas diferentes de L-triptofán. Luego redujeron su investigación a las 12 marcas utilizadas por las víctimas. Las 12 contenían triptofán crudo del mismo origen. Observábamos que había una marca en particular que parecía estar asociada con el triptofán consumido por las víctimas. Finalmente pudimos rastrearlo y descubrir que todo ese triptofán era fabricado por una compañía en Japón. En la ciudad de Washington, el Departamento de Salud de Minnesota se reunió con ejecutivos de la compañía japonesa que producía el L-triptofán. Los médicos mostraron sus hallazgos a los ejecutivos.
Ellos estuvieron totalmente de acuerdo en cooperar. La compañía proporcionó a los funcionarios de salud documentos que detallaban todos sus procesos de fabricación. Como el L-triptofán no es considerado una droga, no está regulado por las autoridades japonesas o estadounidenses. Para producir el triptofán se desarrolla una bacteria en un caldo de cultivo. A través de una serie de reacciones químicas, la bacteria produce triptofán crudo. Este luego es filtrado, purificado y convertido en polvo. Los registros indicaban que recientemente habían alterado el proceso. Para aumentar el rendimiento y obtener más producto, hicieron mutaciones genéticas en la bacteria, alteraron algunos genes. Era como ciencia ficción, pero real. Gracias. Ahora Belonja necesitaba saber si los cambios habían contaminado una partida de L-triptofán. Solicitaron la ayuda del Dr. Arthur Mayeno en el laboratorio de la Clínica Mayo. El Dr. Mayeno empleó un proceso llamado cromatografía líquida de alto rendimiento. Este proceso creó una identificación genética de cada muestra de L-triptofán sospechosa. Primero, el L-triptofán fue disuelto en agua purificada. La solución fue luego inyectada en una cámara a presión para separar sus componentes químicos. De haber un contaminante presente, la clave para descubrir y detener el brote estaba en esta solución. Los resultados se veían como series de picos. Cada pico representaba un indicador diferente. La cromatografía aisló en las muestras casi 60 sustancias diferentes al triptofán. Cada una de ellas podía ser el contaminante que causaba la eosinofilia. Para aislar la sustancia exacta, el Dr. Mayeno trabajó al revés. Analizó las muestras de L-triptofán que no enfermaron a las personas. Luego comparó ambos resultados. Solo un pico estaba presente en el L-triptofán tomado por los pacientes enfermos. Designó al pico E para la eosinofilia. El Dr. Mayeno compartió sus estudios con el Dr. Glade. Estuvieron de acuerdo que el pico E podía ser el contaminante que había causado la enfermedad. Ahora debían determinar su composición química. Los médicos sentían que estaban cerca de identificar la causa de la enfermedad, pero también sabían que debían recorrer un largo camino para hallar una cura. La enfermedad persistía mucho después de que las víctimas habían dejado de tomar L-triptofán. Mientras los enfermos luchaban por sus vidas, los médicos buscaban la causa de una extraña enfermedad. Hasta el momento, en los Centros de Control de Enfermedades tienen conocimiento de 1.200 casos del nuevo mal. 12 personas murieron y muchas están graves, pero creen poder hallar la causa. Un suplemento dietario de venta libre, llamado L-triptofán, estaba relacionado con la epidemia. A fines de noviembre, la enfermedad se había cobrado la vida de 4 personas. Los especialistas temían que el índice de muertes aumentara. En Santa Fe, Nuevo México, Bonnie Bishop comenzaba la lenta recuperación de esta terrible enfermedad. Tras un tratamiento de 2 semanas con prednisona, un potente esteroide, había recuperado gradualmente algo de sus fuerzas, pero la enfermedad había dañado gran parte del tejido muscular y la ex triatleta apenas podía caminar. Murray Bishop estaba conmovido por la determinación de su hija. El médico le dio permiso para caminar por primera vez por el hospital. Le dijo, puedes caminar una vez hasta la enfermería y luego regresar. Caminó 3 veces y 1 hora y media después quiso volver a hacerlo. En la clínica Mayo, los científicos aislaban una impureza en el L-triptofán que hacía que la gente enfermara. Por ahora, la sustancia era conocida solo por pico E,
su designación en los gráficos. Una muestra de la impureza fue enviada a la División de Salud Ambiental del Centro de Detección de Enfermedades. El Dr. Robert Hill, un químico investigador, halló el mismo pico en las muestras de L-triptofán que había analizado. Aislar la sustancia era solo el primer paso. Ahora Hill debía identificar los componentes moleculares del misterioso compuesto. Utilizó un espectrómetro para determinar su masa. Sus resultados le dieron la composición química de la impureza, pero no probaba que causara la enfermedad. Luego Hill y su equipo trabajaron con los científicos del Instituto Nacional de Salud, que intentaron reproducir la enfermedad en animales de laboratorio. Ninguno de los animales contrajo la enfermedad. Mientras no se determinara que el pico E era la causa de la enfermedad en humanos, los investigadores no podrían probar qué era lo que hacía que las personas se enfermaran. Hasta ahora la causa sigue siendo desconocida. Si no sabemos qué sucedió o por qué sucedió, puede volver a ocurrir lo mismo o puede ocurrir algo similar en algún lugar. El gobierno identificó más de 1.500 casos de la enfermedad. 37 personas murieron. El resto tuvo una larga y difícil recuperación. Sin una prueba científica de la causa exacta de la enfermedad, los médicos temían que pudiera volver a aparecer. Hasta que lo sepamos en verdad, hasta que podamos señalar con certeza qué contaminantes son responsables, es muy probable que esta enfermedad vuelva a ocurrir y la situación que acabamos de atravesar quizás se repita alguna vez en el futuro. El brote tenía consecuencias aterradoras para los consumidores de suplementos nutricionales. El ejemplo de este brote es una gigantesca bandera roja para el uso de suplementos dietarios. Los suplementos nutricionales no son sometidos a ningún examen. Aquellos que tomaron el triptofán arruinaron su vida, muchos murieron. Dado que el contaminante nunca fue identificado, el triptofán de venta libre sigue prohibido en los Estados Unidos. Muchos pacientes que sobrevivieron a este brote siguen sufriendo sus efectos. Para Kathy Lorio, la recuperación fue lenta, pero mantiene su optimismo. Tras aproximadamente un año, pude volver a trabajar y creo que me fue bastante bien. Sigo intentándolo. Sin duda ahora aprecio mucho más la vida y agradezco cómo estoy. Para Bonnie Bishop, regresar a casa después de un mes en el hospital no fue el final de su batalla contra la enfermedad. Nadie se dio por vencido y por supuesto la última que se daría por vencida era ella. Porque así es como es. Le tomó años, pero finalmente Bonnie recuperó su vida. Soy una luchadora y de allí el enfoque que le di a la situación. Creo que el hecho de ser una atleta quizá me preparó mejor para eso, porque puedo trabajar con el dolor y puedo ver mejorías lentas. Y no me rindo hasta ver algún progreso. Un año después de salir del hospital, Bonnie regresó a su trabajo de diseñadora gráfica. La terrible experiencia le dio una nueva perspectiva. Estoy muy agradecida por todas las cosas maravillosas que viví desde que se suponía que moriría y me alegra haber tenido esos años. Para Bonnie Bishop y cientos de otros sobrevivientes a esta enfermedad, cada día es una victoria sobre el mal que casi se lleva sus vidas. Versión en español, Palmera Record.